Hola a todos y bienvenidos a ver este proyecto de mudanza de data center de una entidad financiera. Los integrantes somos Ascama Peña Jesús, Matienzo Mayaute Ángel, Medina González Luis, Ochoa Araos Jorge y Picone Díaz Luis. Para nuestro caso práctico tenemos que una entidad financiera tiene ubicado su data center en un ambiente que no es apropiado por ser un lugar muy antiguo y su infraestructura física del local no es muy recomendada. Ya no tiene capacidad del crecimiento de espacio para adicionar más servidores. No cuenta con capacidad eléctrica para incrementar más equipos. No cuenta con tomas de energía adicionales. Por ende ya no se puede implementar nada adicional. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la estrategia de traslado de un data center de una entidad financiera. Bien, lo primero que vamos a hablar es una pequeña introducción acerca de lo que es un data center y cómo puede contribuir a las empresas a generar un mejor servicio. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que toda empresa que tenga una iniciativa de migración de datos de un data center, sea físico o sea virtualmente, pueden contribuir a que éstas mantengan un liderazgo en el mercado. Asimismo, aumenten la agilidad empresarial y por supuesto reducir los costes, que es lo que se ve vertido en la parte monetaria de una empresa, siempre y cuando estos cumplan los requisitos normativos y los planes relativos a un futuro crecimiento. Dado que el data center es la base central, es lo esencial de una empresa porque contiene toda su información, su migración o la de cualquier recurso de TI dentro de una empresa, en este caso una entidad financiera, que pueden ser aplicaciones, los datos, los recursos informáticos, redes, los servidores o instalaciones, puede suponer un gran esfuerzo, tanto de gestión de cambios complejos y a gran escala, con importantes inversiones y los riesgos, que es lo que más debe de tener cuidado una empresa, a menos que se administre y se planifique de manera muy rigurosa. Vamos a hablar acerca de los aspectos de la estrategia de migración. Una correcta estrategia de migración de data center debería contener los siguientes aspectos. En primer lugar, la coordinación, como es una parte muy complicada, el traslado de los recursos vitales que posee un data center de un sitio a otro, sea físico o virtual, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces se debe realizar una coordinación muy meticulosa. Y además de esto, se debe garantizar la continuidad de los procesos de la empresa mientras que se realiza este traslado, manteniendo la disponibilidad y el rendimiento de todas las aplicaciones al tiempo que se proporcionan niveles de servicio operativo a lo largo de todo este traslado. De manera que gracias a esto se debe lograr un escaso o nulo margen de error, resultando esencial evitar que se produzcan debilitamientos de rendimiento o interrupciones de servicio que van a causar costos e imprevistos y que pueden afectar directamente a la experiencia de los usuarios y a la vez de los clientes. Cuando se realiza una migración, los riesgos que posee esta se van a poder ver y notar, sentir en una pila de TI. Esa pila de TI comprende a la empresa, sus aplicaciones, sus datos, la parte informática, sus redes y por último sus instalaciones. Lo que se busca es minimizar el consumo de recursos, el tiempo y los costes de la migración para lograr un retorno de la inversión óptimo de nuevo al data center que se va a desarrollar o implementar en este caso. Para desarrollar la estrategia del data center con vista a un futuro crecimiento, se deben aprovechar las oportunidades de virtualización para recursos de red, los datos y la parte informática. Bien, vamos a ver un momento los riesgos. Lo primero que tenemos que preguntarnos con respecto a la empresa es
cómo vamos a poder mantener nosotros la continuidad de los procesos empresariales. En torno a las aplicaciones, cómo vamos a evitar nosotros interrupciones en su funcionamiento y cómo vamos a poder migrar aplicaciones que llevan bastante tiempo en la empresa. Conforme a los datos, cómo se van a trasladar terabytes, millones de datos que son vitales para la empresa y de una forma segura. En la parte informática, cómo vamos a poder trasladar los servidores con los que cuenta esta entidad financiera y a la vez sus sistemas operativos. En cuestión a redes, cómo se evitan las infracciones de seguridad y las latencias sobrevenidas. ¿Esto a qué se refiere? ¿Cómo nosotros vamos a evitar que se infrinja la seguridad? Porque nosotros en esta entidad financiera poseemos distintos niveles de servicio y cada uno lleva una calidad y a la vez esta está medida por indicadores de seguridad. Entonces tenemos que ver cómo podemos evitar infraccionar sobre estos niveles de seguridad que poseemos, en este caso los indicadores. Por último, para la parte de instalaciones, ¿cómo es que se va a preparar, refrigerar y a la vez alimentar de energía las nuevas instalaciones? En este caso, como es un traslado de un lugar físico a otro, se tiene que implementar absolutamente todo el ambiente para así poder colocar los servidores y los demás equipos que posea un data center. Bien, vamos a tener y hablar acerca de unas fases que se deben de seguir para una buena estrategia de migración de los data centers. En el primer lugar tenemos la fase de diseño, en donde se definen todos los aspectos a nivel logístico, y que entendemos por la parte logística es un conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complicado que viene a ser el traslado de este data center. Y asimismo, estos van a posibilitar la gestión exitosa del traslado. Bien, es preciso realizar inventarios detallados y precisos completos de todo el hardware existente, asimismo de las aplicaciones y de los componentes que van a ser reubicados. Se tiene que especificar sí o sí características, modelos, número de series, todos los datos que sean necesarios para saber exactamente en qué lugar estaba y dónde tiene que ir. Se va a tener que fijar cada uno de los encargados en las configuraciones y los costos. Bueno, en este caso los costos deben haber sido analizados en la planificación y también así constatar la información de los proveedores. Pues para una mayor ayuda es conveniente realizar diagramas de cómo va a ser desinstalado cada sistema y luego cómo va a ser reinstalado. Estos diagramas van a ser muy útiles, puesto que asimismo como nos dan el flujo de los procesos que se van a realizar, también es muy práctico y muy fácil de entender. La planificación es una constante que debe estar presente desde la fase inicial del proceso y es en la que nosotros debemos tener más cuidado y a la vez invertir mucho más tiempo para solventar bien un plan de migración. Por más que solamente sea un traslado, un data center tiene muchos activos físicos, pero a la vez como la zona en donde va a recaer el data center, donde va a ser reubicado, no está adaptado a lo que necesita, este va a tener un coste muy elevado. Ahora, teniendo en cuenta la infraestructura que se va a trasladar, estos costes van a ir variando.
El presupuesto debe cubrir todos los aspectos del proceso y una vez definido, cumplirlo en todo momento, manteniendo a la administración bien informada de cómo se está desarrollando este proceso. Cada área del data center debe tener un especialista y es muy importante tener a una persona que sea encargada de cada una de las áreas críticas de este proyecto. Pues también, dependiendo del tamaño de lo que respecta a la infraestructura que se va a trasladar, puede que se precise solamente de una persona para todo el proyecto. Ahora, si el equipo que se va a encargar del traslado no está capacitado, no está informado acerca del tema, no tiene esa capacidad para poder realizar este traslado de la manera más conveniente, se va a tener que hacer un outsourcing para contratar una empresa que se dedique netamente a este traslado. Para trasladar los equipos se considera una de las fases más críticas del proyecto, puesto que los sistemas deben ser desconectados, luego empaquetados, transportados, una vez en la nueva ubicación reensamblados, tienen que comprobarse su funcionabilidad y tienen que ser recertificados por los proveedores. Los racks y otros sistemas de soporte deben estar preparados, o sea, toda la estructura en donde se van a acomodar el data center ya tiene que estar preparados. Tienen que tener utilidades y servicios de comunicación totalmente implementados y listos. Y el personal necesario trasladado desde donde estaba hasta donde estará ubicado en este futuro. Bien, preparar las nuevas infraestructuras obviamente tiene que tener una fase también de cierre donde se encontraban las antiguas infraestructuras. En este caso, la antigua infraestructura pues se puede reutilizar y se puede ambientar para otro uso. Cuando se realizan inspecciones de los centros de datos, se debe ser muy preciso y eficiente para que la propia tecnología de la que se valen estos esté correctamente implementada. Hay que asegurarnos de que los sistemas antiincendios estén preparados, comprobados y dispuestos para todo tipo de emergencias. Los sistemas de refrigeración proyectados de tal manera que soporten la expansión de este centro de datos, además de todo tipo de herramientas y utilidades que deben permanecer al alcance y estar preparadas para su uso. Antes de hacer cualquier tipo de movimiento, se debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que posee la empresa. Para evitar imprevistos, se debe tener previsto un plan de recuperación de datos que haya sido probado mediante prácticas de arranque e intervalos regulares durante la fase de planificación. Las herramientas de virtualización pueden ser utilizadas para hostear remotamente los sistemas. Y acerca de estas pruebas vamos a hablar más adelante. También se tiene que realizar un documento de valoración de riesgos para el proyecto y acerca de todos los equipos que posee el data center. Debe estar dirigido a ciertos aspectos como el hardware, el respaldo y la resolución, las redes que posee el data center, los SAS, los NAS, el almacenamiento, las aplicaciones y los software que posee la empresa. Bueno, estando acá, esta institución financiera posee software que son de su propiedad creados en la misma empresa. Por eso se ponen aplicaciones y software de la empresa aparte. Cuando llega el momento de traslado, se debe
para la planificación y comenzar con el transporte. Es el momento donde el proyecto dará como resultado una perfecta migración. Como los data centers poseen estrechas interdependencias, las metodologías de migración se deben aplicar para cada pila de TI completa. Como ya lo habíamos observado anteriormente, la pila de TI que habla de la empresa, de las redes, de las aplicaciones, del software, etc. Esta pila de TI debe incluir operativos, las instalaciones, las redes, el almacenamiento, los servidores, las aplicaciones y todo lo que tenga que ver con los procesos empresariales. Bien, las operaciones que se deben realizar, las funciones de migración de datacenter completo, la metodología debe ser probada para reducir los márgenes de errores, las herramientas para mitigar los costes y los riesgos de la migración deben estar presentes. Se deben realizar alianzas, esta parte viene a ser el outsourcing, y se debe impulsar y comprometer al personal para que ellos tengan la visión también de la inversión que va a servir hacia un futuro. Bien, las actividades que se pueden realizar, por ejemplo, tenemos la primera es la detección. En este vamos a comprender los principales objetivos y factores empresariales de la migración. Nos va a ayudar a alinear los objetivos empresariales y técnicos de la migración. Vamos a detectar las interdependencias de las que ya hablamos y vamos a permitir establecer independencias de diagnóstico entre las diversas instalaciones de las aplicaciones, los servidores, etc. Vamos a atender las funciones de gestión de la operación, la recuperación ante desastres y los backups. Así vamos a comprender las limitaciones y los requisitos de la migración. Claro que todos estos van a estar basados en niveles de servicio. Al final, como salida de esta actividad, vamos a tener un informe de recursos de la infraestructura de TI. No solamente un inventario, sino un informe de la infraestructura completa que poseemos. Bien, la siguiente actividad es determinación de grupo de traslado. Esto va a ser con respecto a las dependencias que tenga la infraestructura neta y acerca de las personas que se van a encargar de esto. Va a ayudar a optimizar la cantidad de traslados para ofrecer continuidad empresarial y disponibilidad de aplicaciones. La tercera actividad es la estrategia de migración. En cada tipo de recursos se debe realizar una sesión de formación con el cliente con el fin de recopilar y revisar requisitos técnicos y empresariales para la estrategia de migración. Se debe asimismo seleccionar la estrategia de migración adecuada para el traslado. Esto nos va a ayudar a seleccionar la estrategia de migración con el fin de simplificar los entornos operativos y la infraestructura. El elemento suministrado va a ser un informe de la estrategia de migración del data center. Y claramente también vamos a tener la mejor estrategia. Después tenemos el análisis de riesgo y el plan de mitigación de errores. Aquí se van a identificar los riesgos para que obstaculicen esta incapacidad para cumplir los plazos de la migración, y asimismo se debe diseñar un plan de mitigación de riesgos. Esto nos ayuda a desarrollar los planes de gestión para aprovechar las oportunidades y evitar los riesgos. Su salida es el informe de análisis de riesgos. Tenemos el plan de migración detallado. Lleva a cabo los planes de validación y pruebas antes y después de la transición o traslado. Permite definir procesos de migración que mitiguen los riesgos y ayuda a crear el plan de migración. La salida va a ser el plan de proyecto de migración. Luego tenemos la implementación de planes de migración. Aquí se va a validar la disponibilidad del plan previo al traslado.
se va a realizar un seguimiento del plan de migración física y se va a notificar las actualizaciones de estado. Luego tenemos la oficina de gestión de programas. Aquí se va a desarrollar y controlar la relación e interdependencias entre actividades de proyectos individuales del programa para cumplir satisfactoriamente los objetivos de este. O sea, aquí se va a ver las interdependencias que van a tener los pequeños procesos, los pequeños activos, y vamos a separar el trabajo en bloques más reducidos para que podamos trabajar directamente con ellos. Nosotros vamos a obtener como salida el plan del proyecto y nos va a ayudar a fomentar el uso eficiente de los recursos. Bien, la fase 2 es la de preparación. Aquí se van a hacer pruebas preliminares y preparación de contingencias, asimismo la inspección y validación del sitio de destino. Bien, las actividades a seguir son conexión de usuarios a data center de contingencia. Se va a realizar un plan de contingencia, entonces se debe también poseer un data center que pueda servir por ante cualquier ocurrencia o incidencia que pueda tener una situación de riesgo y peligro para la información. Entonces lo que se va a hacer es que los usuarios se van a conectar al data center, que va a ser una réplica del data center original, y luego de esto se va a notificar a la persona encargada de soporte cómo es que se realizó esta conexión. Luego se van a realizar un bombardeo de consultas al data center de contingencia para poder probar la comunicación. Luego se va a realizar una desconexión y una nueva conexión al data center de contingencia. ¿Por qué? Para probar la conectividad de esta ante una falla. Se va a bombardear de nuevo para probar la continuidad. Luego de esto se va a realizar la conexión al data center principal y una vez ingresado se debe informar al soporte. Se va a bombardear este data center principal con consultas para probar la comunicación. Luego este se va a forzar a una desconexión y una conexión para así poder probar la continuidad. Se va a bombardear de nuevo este data center, el principal, ya no el de contingencia. Se va a volver a forzar la desconexión y una nueva conexión instantánea o inmediata en este caso para poder seguir viendo la continuidad. Bombardeamos de nuevo con consultas para probar la comunicación. Luego tenemos la fase 3, que es el movimiento. Este servicio de traslado se debe realizar en el tiempo estimado y en el tiempo aprobado en la planificación. Bien, lo que se va a realizar es desarmar el data center actual. Se va a etiquetar cada una de las partes de este data center. Se va a embalar todos los equipos que posee el data center para su protección. Se va a trasladar el data center hacia la nueva ubicación. Se va a desembalar los equipos. Se van a armar correctamente como está en el croquis de la planificación. Se va a arrancar el data center y comenzarán a hacer las pruebas. Bien, primero se va a activar en su ubicación actual el data center de contingencia. Se va a realizar una conexión al sistema. Luego se van a autorizar las funciones. Se va a conectar al gestor de datos y se van a certificar todos los usuarios. Antes de realizarse el movimiento de los servidores, se debe realizar un backup de todos los equipos y toda la información que poseen el data center. Se va a desmontar todos los equipos, embalar a sí mismo, se va a trasladar, se va a desembalar, se va a colocar en su correcto sitio o lugar, se va a verificar que funciona
y luego de esto se va a sincronizar la réplica desde el servidor de contingencia. Cuando se hayan hecho todas las pruebas, se va a poder volver a regresar la conexión hacia el data center principal ya reubicado, y va a volver el sistema, va a volver el gestor de los datos, las autorizaciones, y se van a verificar por último los servicios. En la última fase tenemos la parte de validación. Aquí es donde nosotros vamos a comprobar la funcionalidad que posee la nueva ubicación del data center, comparándolo con las condiciones en las que se encontraba originalmente. Se van a realizar dos tipos de pruebas. Una es la de funcionalidad física, que tiene que ver con las conexiones, que funciona el aire acondicionado, la parte de los pasillos fríos y calientes, que todas las baldotas estén correctamente instaladas, que haya una extracción del aire caliente para que pueda recircular por todo el data center, y asimismo el acompañamiento de las pruebas de funcionalidad de las aplicaciones, que es bastante entendible, creo yo. Se va a realizar pruebas de todas las aplicaciones migradas para que se pueda ver la correcta funcionalidad. Y asimismo se van a realizar ciertas preguntas de prueba. La primera será: ¿se están protegiendo los datos correctos y estos están disponibles en la forma en que se necesita y cuando sean recuperados? Entonces nosotros tenemos que ver que todos los datos que se están protegiendo y se está realizando la réplica debe de tener la disponibilidad necesaria. Asimismo, preparar los backups para que puedan ser recuperados. Luego de esto, ¿se cuenta con la infraestructura correcta? Si nosotros hemos realizado una buena implementación del nuevo data center, vamos a poder realojar todo lo que tenga que ver con datos, aplicaciones, software, asimismo todo el cableado y la parte física que vienen a ser los servidores. La última prueba es si se han identificado las personas, así también los procesos adecuados para realizar las labores de recuperación, y que todos saben lo que se tiene que hacer. Entonces, antes de esto ya se debió haber capacitado a las personas para que puedan recuperar la información adecuadamente. Bien, y eso es todo. Buenas, el tema a tratar es el traslado del data center de una entidad financiera. Y en cuanto a la pregunta, ¿en cuánto tiempo piensa implementar el traslado y cómo lo implementaría? Son varios aspectos los que se tienen que concebir en esta parte, que son el inventario preciso, que sirve para tener una data técnica del hardware del data center, la seguridad con respecto a los backups de la data para por si ocurre algún imprevisto, la planificación, que son las actividades y el tiempo que va a determinar cada una de ellas desde inicio a fin del proyecto, y el traslado meramente. El traslado del data center tendrá las siguientes actividades: el desarmado, etiquetado, embalaje, traslado de los equipos a la nueva ubicación, desembalaje de los equipos, armado de los mismos, el arranque y las pruebas. Todo esto para asegurar el 100% de la actividad del data center. La estrategia de traslado será la siguiente: se va a trasladar una de las mitades del equipo del data center, es decir, de los 40 equipos o 40 servidores que se tienen, la mitad, 20. Dejar operativa la mitad trasladada nos permite realizar el segundo traslado. ¿Para qué? Para que la entidad financiera no pierda los servicios que se le otorga a los clientes. Bien, toda la actividad del traslado se realizará en 4 días, 2 días para cada mitad, uno para el traslado y el segundo para la adecuación y pruebas, asegurando así la disponibilidad de los servicios financieros. Las fechas se determinarán según la data histórica de la actividad de la entidad. La actividad de la entidad siempre tiene que buscar el día o los días en los que los clientes no tienen mucha actividad en cuanto a las transacciones. Si es así,
se puede realizar lo que es el traslado de forma eficiente. Siguiendo con el caso práctico, tenemos la pregunta 3. ¿Cuánto es el presupuesto que usted solicitaría a la gerencia de finanzas para este proyecto y cuál sería su argumento de sustento? Para el sistema mecánico de aire acondicionado necesitaríamos dos equipos marca Liebherr modelo CRB de capacidad nominal de 20 kW de flujo horizontal. Cada uno costa alrededor de $800.000. También incluiremos un sistema de aire acondicionado de confort de 36.000 revoluciones por hora específico para el Tier 3, alrededor de $10.000. Para el sistema eléctrico del data center, los precios mostrados de los elementos de la tabla son hechos por la lista de precios de Schneider Electric, que alrededor de lo que necesitaremos comprar tendríamos un costo de $23.075. Para el sistema de seguridad que vamos a implementar, consta con 3 cámaras, un NVR de 21 pulgadas con 8 canales y 2 terabytes de almacenamiento, más accesorios de montaje, igual costaría alrededor de $450. Para el sistema de detección y extinción, que está conformado por un panel de control central con baterías internas y módulo de relevadores, detectores fotoeléctricos, una estación manual de descarga, por si acaso, un juego de luces y sirenas estroboscópicas y un sistema de detección temprana, costaría alrededor de $4.800. El presupuesto general, incluyendo todos los sistemas, costaría alrededor de $1.638.325. Bueno, en este punto les voy a hablar acerca de lo que es TIR. Quien les habla es Ascama Peña Jesús y vamos a abarcar un tema muy relevante en este proyecto Data Center. Bien, para aquellos que ya estén dentro del sector de lo que son centros de datos o tal vez hayan oído hablar de este término o de esta clasificación, a la hora de diseñar, planificar y construir un data center, existen multitud de aspectos que debemos tener en cuenta. No solamente estamos hablando de cuestiones propias de lo que son la ingeniería, sino que abarca otro tipo de factores como lo que son las normativas, certificados, legislaciones que son necesarias para cumplir si queremos tener un data center con sus funciones correctas y que se ejecute dentro de los parámetros adecuados. Bien, TIR. El TIR del Data Center es una clasificación ideada por Uptime Institute, pero que se plasmó en el estándar ANSI TIA-942 y que básicamente establece 4 categorías. Este estándar fue aprobado en el 2005 por ANSI TIA, de sus siglas American National Standard Institute and Telecommunication Industry Association. Lo que hace el TIR es indicar el nivel de fiabilidad en función del nivel de disponibilidad. Por lo que para determinar el nivel de disponibilidad se realiza la siguiente fórmula. La disponibilidad va a ser igual al tiempo total menos el tiempo de inactividad entre el tiempo total. Para poder manejar este punto o poder reflejarlo en la fórmula, vamos a plantear un ejemplo sencillo para poder obtener el nivel de disponibilidad. Por ejemplo, si una entidad entra en un tiempo inactivo de 12 horas,
usaremos la fórmula para deducir el nivel de disponibilidad. Y un año está representado por 8.760 horas. Entonces, la disponibilidad o el nivel de disponibilidad va a ser igual a 8.760 horas menos las 12 horas de tiempo inactivo, en la cual van a ser divididas entre el tiempo total, que es 8.760 horas. El nivel de disponibilidad es igual al 99.863%. Con esto podemos conocer cuál es el nivel de disponibilidad que tiene nuestro data center. Ahora, de acuerdo al estándar mencionado con anterioridad, lo divide en 4 factores o puntos importantes, en la cual cada tier posee un grado de disponibilidad, un tiempo anual de parada y la redundancia. Si nos referimos a el tier 1, podríamos decir que es un centro de datos básicos, donde un data center básico es una instalación que no posee redundancias en sus componentes vitales y que por lo tanto perderá su capacidad de operación ante cualquier fallo que se pueda presentar. Por otra parte, puede o no tener suelos elevados, generadores auxiliares o UPS. Ahora, el grado de disponibilidad está representado de acuerdo a la fórmula que habíamos visto con anterioridad, y el tiempo anual de parada es de 28.82 horas anuales, en la cual no poseen redundancias. Habiendo tomado este punto inicial, tenemos que describir lo que es la redundancia. Pues una redundancia comprende la capacidad de una red de comunicaciones para detectar un fallo de la manera más rápida posible y que a su vez sea capaz de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, afectando lo menos posible al servicio. Pues una redundancia hace referencia a los caminos u otros elementos de la red que están repetidos, por eso se le conoce como redundancia, y que una de sus funciones principales es ser utilizado en caso de que haya una falla en la red. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos seguir describiendo cada tier. El tier número 2, que sí posee redundancia y que es menos sensible a las interrupciones. Posee solo un paso de corriente y distribución de aire acondicionado con un componente redundante. En este caso sí incluye pisos elevados, UPS y un generador. El grado de disponibilidad es del 99,741% y el tiempo anual de parada o de inactividad es de 22.68 horas y posee una redundancia parcial. Posee este tipo de redundancias ya que no se da de forma completa. Ahora, en un tier número 3, podemos decir que es un centro de datos concurrentemente mantenible, debido a que no solo cumple los requisitos del Tier 2, sino que tiene niveles más importantes de lo que es tolerancia a fallos, al contar con equipamientos básicos redundantes. Por otra parte, todos los servidores deben de contar con doble fuente, y el principio del data center es que no requiere paradas para operaciones de mantenimientos básicas. Lo que sí se aplica en este tier son los componentes redundantes N+1, conectados a múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración. La disponibilidad o el grado de disponibilidad de tier 3 es del 99,982%, con un tiempo anual de inactividad de 1.57 horas, en la cual posee la redundancia N+1. El tier número 4 es un centro de datos totalmente tolerante a fallos. Es la clasificación más exigente que implica cumplir con los requisitos del tier 3 y además soportar fallos en cualquiera de sus componentes que inhabilite una línea, ya sea de suministro o refrigeración. Está conectado con múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración con múltiples componentes redundantes 2N+1,
¿Qué significa esto? Que contaremos con 2 líneas de suministro eléctrico y cada una de ellas con una redundancia n+1. Ahora bien, para responder las preguntas propuestas en este proyecto, tenemos que definir qué tipo de TIR se puede implementar en la entidad financiera. En este caso, descrita la clasificación de TIR, se identifica y se plantea implementar el TIR 2 debido a las condiciones actuales del data center, que son un reflejo de las características descritas en el TIR 1, que son sensibles a las interrupciones, ya sean planificados o no, y que poseen un solo paso corriente y distribución de aire acondicionado sin componentes redundantes. No posee exigencias de pisos elevados, no posee lo que son pisos elevados y se encuentra en un lugar antiguo y que ya no tiene espacio para poder seguir aumentando lo que son servidores. En este caso el TIR 2, descrito como un centro de datos redundante, pero de forma parcial debido a que no se da completamente, pero posee componentes redundantes. Posee una menor sensibilidad a las interrupciones, en este caso sí incluye lo que es el piso elevado, UPS y generador, que serán puestos en marcha o planificados en el plan de TI que vamos a presentar, y el tiempo de inactividad anual es de 22.68 horas, por lo que el nivel de disponibilidad es del 99.741%. Con esto acabamos el punto de TIR y le doy paso a mi compañero para que pueda continuar con las preguntas y el desarrollo del proyecto. Gracias. Bueno, ahora me toca responder la pregunta: ¿qué estrategia usted usaría para que todo funcione con éxito? Para que todo esté funcionando de manera óptima, debe haber un plan de seguimiento y una prevención de riesgos durante la ejecución de todo lo planeado y dicho por mis compañeros anteriormente. Cuidados especiales que tomamos al mover servidores, tanto para el traslado de estos centros de cómputo como el traslado de los servidores. Que no vayan estos centros de datos, contamos con transporte especializado, con refuerzos de amortiguación para que el traslado de los racks, servidores, dispositivos activos y pasivos reciban el menor movimiento posible. Nosotros realizamos los embalajes ideales para prevenir que la lluvia, el polvo típico de una mudanza o cualquier tipo de golpe o rayón pueda afectar a los equipos. Nos especializamos en saber evitar este tipo de problemas. Tratar la reubicación de data center como cualquier proyecto, pero uno grande. El trasladar un data center es un proyecto de TI de alto riesgo. Es también muy costoso y de alta visibilidad. Para evitar caídas, confusión, costes, necesita tratarlo con el mismo cuidado como si fuera cualquier otro proyecto de TI importante. Yendo más allá de tareas tales como etiquetado, programación del tiempo, de la actividad, de las aplicaciones y de actualización de la tecnología, un proyecto exitoso de este tipo debe incluir una metodología detallada asociada con lo que es la reubicación de data center. Esto cubre las metas, los detalles y las entregas y pasos antes y durante y después de la propia mudanza. Patronazgo de ejecutivos. Necesita un fuerte campeón interno que ayude el equipo de reubicación de data center con los retos de presupuesto, operacionales y políticos. Estos dos puntos ya han sido mencionados anteriormente por mis compañeros, están siendo reforzados por él, pero hay que ver sobre la gente correcta, que se necesita un experimentado gerente de proyectos de este tipo y un equipo dedicado para asegurar el éxito. Al hacer el seguimiento hay que tener en cuenta lo siguiente: es preciso realizar un inventario detallado y completo de todo el hardware existente, así como las aplicaciones
importantes que van a ser reubicados. Habrá que especificar los modelos, el número de series de cada elemento, configuraciones y costos de reemplazo, así como constatar información de los proveedores. También sería conveniente realizar diagramas sobre cómo va a ser desinstalado cada sistema y luego reinstalado. La seguridad es un elemento clave y un aspecto que tiene que estar presente a lo largo de todo el proyecto. Hay que asegurarse de que todos los datos no se pierdan, que personas no autorizadas tengan acceso a ellos. La planificación es otra constante que debe estar presente desde la fase embrionaria del proceso. Es en lo que habrá que invertir más tiempo. Trasladar un data center tiene un costo elevado, y aún más si los estás migrando o consolidando en una gran infraestructura. El presupuesto debe cubrir todos los aspectos del proceso, y una vez definido, cumplido en todo momento, manteniendo a la administración ejecutiva bien informada de la evolución. La elección de un especialista para cada área crítica del proyecto es muy importante. Si se precisa un único especialista para todo el proceso o una para cada área depende de cada proyecto y empresa. El transporte de los equipos es otra fase crítica del proyecto. Los sistemas deben estar desinstalados, empaquetados, transportados, reensamblados, comprobados y recertificados por los proveedores. Los armarios, racks y otros sistemas de soporte deben estar preparados. Utilidades y servicios de comunicaciones estar listos y el personal necesario trasladarlo desde el lugar de origen hasta donde esté ubicado en el futuro. Preparar las nuevas infraestructuras, cerrar las antiguas. El enfoque en que se van a realizar las inspecciones de los centros de datos debe ser más preciso y eficiente que la propia tecnología que valen estos sistemas. Hay que asegurar que los sistemas antiincendio están debidamente preparados, comprobados y dispuestos para que todo tipo de emergencia. Los sistemas de refrigeración proyectados de tal manera que soporten futuras expansiones del centro de datos. Todo tipo de herramientas y demás utilidades deben pertenecer al alcance y estar preparados para uso. Y evidentemente el espacio de destino debe estar limpio. Además se debe conocer a priori cuál será la ubicación exacta de los equipos. Copia de seguridad de los datos. Los medios de respaldo funcionan siempre correctamente, pero por si acaso y para evitar imprevistos. Se deberá tener previsto un plan de recuperación de datos que haya sido probado mediante prácticas de arranque a intervalos regulares durante la fase de planificación. Las herramientas de virtualización pueden ser utilizadas para hostear remotamente los sistemas. Cuando llegue el momento de traslado de los equipos, se debe parar la planificación y comenzar el transporte. Es el momento donde un proyecto concienzudamente planificado dará como resultado la perfecta migración. No todos los riesgos pueden ser controlados o anulados en su totalidad, pero sí muchos, y para ello es preciso identificarlos y luego poner en marcha un plan de actuación personalizado para cada uno de ellos. Para reducir los riesgos inevitables que conlleva la migración de sistemas por un lado a otro, se deberá realizar una completa valoración de los riesgos. Un documento de valoración de riesgo que debe ser preparado por el administrador del proyecto y los distintos equipos técnicos, que se deben focalizar sus miradas en ciertos aspectos. El primero es el hardware. Habrá que valorar ciertas características de los equipos como el año en que fue adquirido, condiciones en que se encuentra, nivel de revisión, configuraciones, repuestos o dispositivos que aseguran su funcionamiento en determinadas circunstancias, capacidad de planificación de los equipos necesario en el lugar de trabajo similares. La recertificación de los productos por parte de los proveedores también deben ser resueltas en este punto.
Otro punto es el plan de prevención de riesgos de respaldo y restauración. Las acciones deben enfocarse en el sistema operativo, aplicaciones, datos, sistemas con posibilidad de respaldo y restauración, sistemas de cintas y similares. Red. Hay que tener en cuenta tanto a lo que afecta a la arquitectura como los componentes, direcciones IP, tanto de acceso inalámbricos y otros puntos de redes de infraestructura propensas a fallos. Aplicaciones. Afecta a la migración de aplicaciones, requisitos de licencia y garantía de impacto de servicios de mantenimiento. Software de la empresa. Se centra en las soluciones críticas que mueven el negocio y las cuestiones claves incluyen la licencia, garantía, acuerdo de nivel de servicio y otros riesgos debido a cambio de la localización del hardware. Sistemas y versiones de las aplicaciones, soportes, actualizaciones técnicas también deben ser valoradas como riesgos potenciales. Para cada riesgo identificado se debe valorar los impactos que estos conllevan al negocio, la descripción de un riesgo, así como los escenarios del riesgo. Para cada riesgo identificado se deben valorar los impactos que estos conllevan al negocio. La descripción de un riesgo debe ser revelado. Las soluciones a los riesgos que provoca la migración de sistemas deben ser creadas para cada escenario en el que pueda aparecer y los costes ligados a cada escenario, así como sus respuestas, deben ser tenidas en cuenta en el presupuesto. Personal implicado. El rol de un director de proyecto en cualquier reubicación o consolidación de data center es muy importante. Y por esto debe ser una de las personas más importantes y capaces de la organización. Con respecto al presupuesto, se tiene planeado gastar un monto de dinero que incluye lo justo y necesario que se va a utilizar. También se tiene previsto un monto extra para posibles inconvenientes. Claro, este dinero no va a estar especificado en el presupuesto, pero estará camuflado. Este dinero extra que se deberá utilizar para cosas importantes y no pequeñeces. Y para esto vamos a llevar un control de todos los gastos que consiste en apuntar todo lo gastado y llevarlo a una hoja de cálculo en Excel, que nos ayudará también a corroborar el uso del dinero conforme a lo planeado. Finalizado cada 2 días se hará un balance para ver cómo se está cumpliendo con el presupuesto y en este punto podremos ver si hemos omitido algunas cosas importantes en qué se nos va el dinero. A realizar el balance nos permite saber cómo van las cosas y saber dónde vamos a ajustarnos. Por último, realizamos los ajustes en el presupuesto si es que esto es necesario hacerlo. Para la ejecución de la lista de actividades también se realizará un control de lo que se hace para así evitar demoras. De ser el caso las situaciones, se tendrán que realizar cambios en el alcance programando otra fecha de finalización y si es necesario se cogería un monto adicional, que sería lo hablado anteriormente en presupuesto.